Ana, a mí me gustaría un poco para ir como armando el ambiente y luego poder dar pie a preguntas, que nos pusieras un poquitito en contexto, digamos, saliste de la escuela, la tesis Elvira Luz Cruz, que luego dio pie precisamente, creo yo, ya luego nos contará Patricia cómo fue el proyecto de Felipe Casals, donde ella hacía precisamente el personaje de Elvira Luz Cruz, pero luego tú continuaste con tu carrera, te ganaste el Goya por una ópera prima, algo así, entiendo. Entonces, bueno, simplemente que nos pongas un poquitito en contexto, diría yo, y a mí en particular, un poco por la clase que imparto aquí, me parece que estaría como bien platicar un poco cómo fue el proceso de la película en principio. Tengo mis dudas, yo no sé muchas cosas, digamos, en el terreno de la postproducción, pero sí me pregunto qué partes son sonido directo, qué partes son dobladas, un poco incluso por como muchas veces en España se hace. Entonces, ¿qué pasó con esta película? Y a mí me importa también en particular un poco, hay trabajo con extras, trabajo con adolescentes, digamos, como dicen ahora políticamente correcto, actores naturales, y hay trabajo con actores profesionales, ¿no? Y quien encabeza el reparto, por supuesto, Patricia. Entonces, bueno, eso implica también un trato distinto, un apoyo, supongo, de distintos sectores, de distintas partes. Si nos pudieras platicar, yo sé que eso fueron muchas cosas, pero... Me has preguntado muchas cosas. ¿no? Pero quizás podríamos arrancar para luego ya hacer preguntas más, más particulares, ¿no? Vale. Que tenemos varias personas del reparto, no había visto a Valentina. Hola, ¿cómo estás, Valentina? O que también un poco lo presentes a todos los que están acá, ¿no? Claro, vale. Bueno, pues buenas tardes, gracias por aguantar, no habéis ido ni al baño, ni tomar un café ni nada, muy bien. Seremos breves y amenos, intentaremos, y que preguntéis lo que queráis. Vamos a ver, son todos actores menos nosotras dos, ¿no? Nosotras dos no somos actrices. Ella es el origen del proyecto, ella es Alaide Castro, ha sido guionista y productora de la película. Y me contacta a mí junto con Marta Hernández, que es la otra productora, para que juntas elaboremos una historia y poder dirigirla. Bueno, yo salí del CCC con ese documental y voy a España, y el cine es un trabajo muy... Bueno, el cine ha cambiado como trabajo. Que te dieron un Ariel. Bueno, bien, pero vale, pero a la película, a mí no, la película. El asunto es, dice, no se me ha ido la olla. Espera, quería decir, uno hace una película, puede tener premios, no tener premios. Hablo de la especialidad de dirección. Dice, ¿qué es ser un director? Se pregunta, yo me preguntaba, una se pregunta qué es ser directora, pues no se sabe, porque uno dirige cuando está en el set. En el resto de esto, pues yo que sé, estudia, trabaja, hace la comida, tiene amores, desamores. Pero dirigir en concreto es dirigir algo, lo demás, ¿no? O sea, uno puede tener trabajo de sonidista muchos años, continuamente, una película, otra, la de más allá, un corto, o sea, pero lo de dirigir está en chino mandarín. Es decir, yo ahora si alguien me pregunta, un hijo mío me pregunta o alguien, ¿qué harías para dirigir? Digo, pues igual montaje. Digo, no sé, porque por lo menos tienes un oficio y luego y vas aprendiendo mucho y luego diriges. Entonces es complejo, es decir, yo después de eso fui con un background, a mí me cambió la vida el CCC. Me ha dicho Alfredo, que eso dice toda la gente que pasa por el CCC, me cambió la vida en cuanto a expectativas, experiencias, todo. Y ya fui a España, volví a España pensando que me iba a dedicar a dirigir, pero en fin, este mundo es muy endogámico. Ahora es más abierto, digo más abierto porque hay más producto audiovisual, hay más, no solo las productoras televisivas han crecido tantísimo, las plataformas, tal. Entonces uno no sabe cómo ubicarse en el mundo. Y la verdad que lo tuve mal, tanto que pensé hacer el MIR otra vez, y venía de otra cualificación X, digo yo hago otra cosa, hago el examen para hacer la especialidad médica porque no veía futuro. Y empiezo. O sea, yo ya tengo casi 30 años, había hecho medicina, había hecho el CCC y no sé qué, y empiezo a trabajar de meritoria de un rodaje. Y dices, no puede ser, o sea, cortando calles,
bueno, del horror de los horrores, de meritoria a auxiliar, auxiliar a no sé qué. ¿Qué es meritoria? Meritoria es la que no cobra nada, pero le dan paso en un rodaje. Entonces, crédito, claro, de meritoria. ¿Nadie ve? Que nadie ve. ¿Quién va a ver el último crédito de meritoria de dirección? Entonces, claro, es una carrera muy larga. Digo, larga de que... O sea, ¿cómo te introduces en el mundo del cine? Es verdad que si tú estudias en un país en el que vas a ejercer luego en el mundo del cine, tienes contactos, pero mi cosa fue estudié aquí y no tenía ningún contacto y me vuelvo a España que no conozco a nadie, entonces muy complejo. O sea, que tuve que como que empezar otra vez. Antes se decía, en España se decía el meritoriaje. Es decir, uno aprende el oficio como antiguamente uno aprendía el oficio de carpintero entrando desde los 7 años, pues lo mismo, ¿no? Empiezo así y, claro, como estaba en el medio, hay que estar en medio para que te ofrezcan algo. Me ofrecieron hacer mi primera película, tal. Bueno, lo de dirigir es complejo, es una carrera de fondo, porque los vacíos son tremendos. Y luego contra los actores, que también lo de ser actor y actriz es... Preguntó del sonido también. Si sí, era no, el sonido. El sonido es absolutamente directo. A ver, Ángeles, te has quedado con un concepto de los 90 o los 80. En España se hace sonido directo, ¿ya? menos la voz en off. Claro. No, eso lo entiendo. Pero la todo voz lo en off, demás, Sí. sonido directo. Sí, Ángeles, es sonido directo. Y, por O ejemplo... sea, se hace algún, ¿cómo se llaman? Algún trocito de doblaje que esté mal, porque se oían, pues no sé qué, las 8000 sirenas de policía, no sé qué, pero lo demás es sonido directo, sí. Y cuando esté el maestro de educación que baje el sonido es porque yo lo estoy oyendo, yo soy la que estoy en la ventana y lo estoy oyendo a ese nivel. Si no, se tendría que haber oído en primer plano. Claro. Bueno, pero digo que sí, sonido directo y no sé. Luego el proceso de casting, pero yo creo que quizás, por abrir preguntas, que a raíz de cuento un poco cómo surge esto, ¿no? Que ya es guionista y productora, sí. Pues este proyecto nace impulsado por una organización llamada Educadores Somos Todos AC, que cada año generan diferentes campañas para conocer más a les mexicanes y cuáles son como las problemáticas que pues pueden estar atravesando las diferentes comunidades, y luego proponer diferentes actividades en torno a la cultura que puedan ayudarnos a, pues como propiamente dice el nombre, Educadores Somos Todos, ¿no? A entender que somos todos educadores les unes y les otras, pero también a hacernos responsables de esto, ¿no? Entonces, bueno, en uno de los años que hicieron una campaña a nivel nacional, les leían a los niños un cuento llamado Una cosa terrible ha sucedido, donde un personaje, que es un mapache bebé, ve algo terrible y no le cuenta a nadie, pero se deprime por lo que ve. Y pues entonces pasan los días, el mapache no come, no sabe qué hacer, entonces eventualmente consigue ayuda psicológica el mapache y descubre que hablando las cosas pues se pueden sanar. Entonces ese es un poco el mensaje final del cuento. Al final del cuento les reparten un folio en blanco a todos los niños y les piden que dibujen la cosa terrible que han visto. Entonces esto es de por sí ya una actividad muy fuerte, porque pues se pueden imaginar todos los dibujos que puede haber allí. Había dibujos de todos los tipos. Había dibujos espantosos donde niños fueron testigos de cosas muy fuertes, ¿no? Pero también había dibujos muy normales, que eso es quizá lo que es más terrorífico, ¿no? Hasta qué punto hemos normalizado cierto tipo de violencias. Entonces estos dibujos los convierten en data, los convierten en estadísticas. Que dibujan las niñas, que dibujan los niños, que dibujan los niños de ciudad, que dibujan los niños de comunidades más rurales, que dibujan después de los 7 años, que dibujan, ¿no? Todo esto es data. Y gracias a esta data ellos consiguen como identificar las 5 violencias que más vive una infancia en México, y pues la primera de todas es la violencia correctiva, ¿no? La niña se porta mal y ¿qué hacemos? Pues le violentamos, ya sea de manera psicológica, ya sea de manera física, o sea, pero el hecho de educar a través de la violencia es algo que está tan normalizado dentro de nuestra cultura que ni siquiera lo observamos como una violencia. Entonces ese era nuestro punto de partida, las 5 violencias que más viven las niñas en México, y lo que nosotros quisimos hacer fue convertir cada una de estas violencias, como personificarlas en un personaje de la película. Entonces pues construimos 5 personajes que se encuentran en una escuela con un pasado muy grande, ¿no? Con muchas cosas,
que les pasaban, teníamos toda una idea montada de cómo contar el pasado de todos estos niños que se encuentran al final en esta escuela, Con esto yo llego con Ana, le digo, Ana, vamos a hacer esta película, y Ana me dice, no, esta no, va a ser otra, donde ya no vamos a hablar de sus pasados, al menos de manera explícita, ahora solo va a ser en el presente. Entonces, a partir de ahí, Ana y yo empezamos a construir este guión en Madrid, porque yo viajo a Madrid para verla, para hablar de todo esto, y con la información y con todo lo que bajamos después de jornadas larguísimas de trabajo, regreso aquí a México a reunirme con el grupo de guionistas que vieron en los créditos, que son varios, y porque teníamos muy poco tiempo, esto fue la cosa, por eso éramos muchos guionistas, porque teníamos menos de medio año para tener este guión. Y con ellos trabajar todo lo que había hablado yo con ella, regresaba yo a Madrid, trabajaba con Ana Mondón, regresaba, ¿no? Entonces fue como un poco un ping-pong, también obviamente trabajando a distancia, pero hay cosas que aunque estemos a distancia no se pueden trabajar muy bien, por eso teníamos de vez en cuando que hacer contacto físico real. De vez en cuando, sí. Y al final, si la película empezamos a grabarla el 7 de enero o así, dijimos que habíamos empezado, sí. ¿No? El 31 de diciembre todavía estamos discutiendo por el final de la historia, en realidad. Bueno, y ahora si queréis pasamos a la actuación y tú, si quieres, vamos, ahora os presento Julio, ahí siempre se me olvida su nombre, no, Miss Pati ya, pero no te voy a llamar Miss Pati, Isidora, eso es, Valentina, Patricia, Axel. Me llamo Axel. Andreas. Vale, ¿sabéis? Que acabáis de ver la película, que tienen diferentes personajes y no sé, lo que queráis digo, que vamos... ¿Cómo fue el digamos, hiciste casting? ¿Cómo fue el trabajo con los extras? Porque creo que ayudan mucho un poco a generar toda esta atmósfera, además, digamos, de soportar precisamente el personaje de cada uno de los... ¿Cómo fue el proceso de casting? Y de ahí un poco cómo trabajaste pues con cada quien, aquellos que tenían más experiencia, menos experiencia, etcétera. Vamos a ver, el proceso de casting fue largo. Hay un proceso de casting complicado, que es que el 10 de diciembre el protagonista era un director de escuela, pero el 15 era una directora. Era ella que entró al proyecto porque sí. Entonces se altera todo. Ella estaba porque se había hecho casting para director de escuela, pero se acabó. Entonces se cambió a directora, nos pareció a todos muchísimo mejor y demás. Luego, los niños tienen un proceso de casting complejísimo y se eligen casi a una semana del rodaje o a 2 semanas, poco menos, porque los niños que actúan, yo al menos, soy un poco especial. Los que tienen experiencia de telenovelas y eso venían muy resabiados, pero muy resabiados. Entonces, o sea, resabiados quiero decir en cuanto las caritas que ponían, vicios, las miradas que ponían, yo decía, no, qué horror. Entonces, además a mí no me gusta que la gente que aún no tiene, bueno, perdona, Axel, me vas a matar, que aún no tiene una personalidad muy constituida, tenga el guión. Yo digo, me gusta cómo habla, me gusta cómo mira, me gusta cómo se enfrenta cuando yo le pongo un reto. El día del rodaje le doy la secuencia y ella la dirá. Porque digo, vamos, me aterraba que que cualquier personaje niño estuviese frente al espejo diciendo, perdón. Y no, digo, no, porque luego el rodaje es rápido. O sea, es que no puedes estar deshaciendo una preparación actoral propia, ¿no? Que, digo, no es lo mismo a un profesional que ya, bueno, pues que ya sabe, ¿no? Y luego, yo tengo que decir, no está la directora de casting, pero los extras son la gente de esta película, la gente más maravillosa, disciplinada, no sé, alucinada. Yo no los dirigí, estaban ahí y se comportaban, ¿no? Lo digo así de claro, pero eso yo creo que es una labor de la directora que llevaba a los críos, porque, vamos, nunca me supe el nombre de nadie, era imposible. O sea, no me daba... ¿Eran estudiantes de esa misma escuela? No, la escuela no existe. Ok.
Ok. Son chicos Entre comillas. Existe entre comillas porque sí existe lo que pasa en esa escuela, en las escuelas de México. Ah, eso sí. España, o sea, Eso sí. la escuela, A ver, quizás, por favor. A mí me Creo que la encantaría- escuela Villaseñor como tal no es una institución que exista, pero bueno, mis compañeros que han estado en la misma edad que yo existiendo en esas escuelas secundarias sí saben lo que se vive, esas violencias normalizadas, ¿no? Yo lo veo con mi personaje Rubén y si algo con lo que me quedo de esta película es cómo va a ser el mundo que ellos van a construir. A partir de qué momento la rebeldía que ellos empiezan a incitar en base a las violencias normalizadas comienza a ser también violencia. Con eso me quedo mucho realmente porque yo he sido mucho rebelde pero con causa. Pero hasta qué punto mi rebeldía ha sido violencia también para las otras personas, ¿no? Porque yo también he vivido creciendo en base a estándares normalizados de, mira, tú debes de ser educado a ser heterosexual, tú debes de ser educado a ganar en tales cosas y hasta rehuyes de la sociedad, ¿no? Porque ¿por qué él me va a ayudar? Yo solito puedo, sin él. Yo también estoy creciendo y tengo mucha curiosidad de cómo va a ser el mundo que nosotros estamos construyendo en base a estas cosas que hemos vivido. Vaya, yo he conocido a gente de mi edad que ya es papá. Guau, o sea, ¿cómo va a ser el mundo de ellos? Es lo que yo me quedo de esta película. Lo dice hasta la directora. Hasta aquí lo anoté. ¿Cómo va a ser el mundo que ellos van a construir en base a lo que ellos ya están queriendo ser rebeldes? ¿Hasta qué punto va a ser rebeldía la rebelión? Oye, eres un filósofo. La escuela Villaseñor como tal, Villaseñor no existe, o sea, es una institución que agarramos de fuera del Estadio Azteca. Pero lo que se vive en esa escuela es muy real, que me respalde la gente de mi edad, la gente que creció en escuelas secundarias técnicas, juventud entusiasta y febril, el deporte, el estudio y el trabajo son las escuelas que hemos de seguir, que me digan ellos cómo van a ser las futuras generaciones. Bueno, y luego hay otra cosa que digo para el casting es complejo, sí, había muchos personajes, como no tenían vida privada en la película, solamente la actuación en un lugar público, como los definía. Entonces, yo siempre digo que el casting en una película, en un producto audiovisual, yo no digo en el teatro, es cómo habla, mira, anda y la estructura corporal que tiene el actor que viene. Me sirve, ya está, mira igual, ríe igual, habla igual, ya está, yo lo quiero. Si es actor profesional sabrá hacerlo, ¿no? Digo, esta es yo creo que es, y por eso a veces uno duda, ¿representará mejor este personaje la mirada de Axel o la mirada de Valentina? Siempre estás dudas hasta que, bueno, ya está, lo tengo, ya lo tiene, y eso es, bueno. Es decir, ¿no hubo ensayos? Bueno, que digan ellos sí, bueno, pero... Platíquenos. Yo quisiera, antes de platicarles, escuchar lo que ustedes opinan y sobre eso poder platicar, porque pues me gustaría de los que estuvieron aquí oír cómo vieron la película. Qué difícil pregunta. Bueno, lo que quieran de la película. Las chicas, los chicos. ¿Alguien que levante la mano? La pregunta que hizo, si Que quiere tuvieron contestarlo los si ensayos. tuvieron ensayos previo a, hicieron esa pregunta. Ensayos. Contesta tú. Valentina, quien quiera. Pues sí, ensayamos lo que se ensaya en el cine, que no es mucho. Haces una lectura en común y después el proceso actoral para el cine es muy diferente para el teatro o para la misma televisión. Y al final es un trabajo solitario que tienes que hacer con la hoja en blanco y esperar qué dice el director. Porque si tú llegas con una idea como dice, o sea, yo llegué en blanco, siempre le digo, yo soy actriz de director y el director siempre tiene la razón. Y lo que me pedían, eso es lo que yo hacía. Porque creo que se vuelve un trabajo muy solitario, el memorizar es un trabajo muy poco creativo. Si no te lo haces tú creativo, se vuelve un trabajo aburrido, la memoria, ¿no? Y por suerte que yo hablaba poco, pero luego hay que hablar mucho y sí, es un trabajo solitario, hay que inventarse cosas, ¿no? Para hacerlo que te funcione, pero que tú llegues en blanco, no con el personaje hecho y el director haya pensado que tu personaje es de otro tipo. O sea, Valentina, ¿tú qué sentiste en cuanto
si tuviste miedo a enfrentarte al personaje, necesitaste ¿Los más ensayos? ensayos. A ver. Pues, bueno, ensayos no tuvimos mucho porque también Ana estaba en España y de hecho mi casting fue vía intergaláctica. Y ya que conocimos a Ana, que pasó el tiempo, sí tuve un ensayo con Patricia, que fue un baile. Sí, eso fue lo que hicimos, nos dijeron que bailáramos. Yo estaba muy nerviosa, es como el primer personaje grande que hago y me dicen te toca actuar con Patricia Reyes Espíndola y traje saliva y me dijeron y ahora baila con ella y dije ok. Y ese fue mi ensayo. Hicimos una lectura, sí, del guión y lo que sí creo es que como toda la película ocurrió en una escuela, literalmente vivimos en esa escuela un mes, estábamos enclaustrados en esa escuela y lo que sí fue sucediendo es que creo que la dinámica que se empezó a generar pues eran un poco ensayos, no quiero usar esa palabra porque no es lo mismo que en el teatro, pero yo, por ejemplo, que era la psicóloga, intenté como interactuar bastante tanto con Axel como con Milena porque me parecía que solo a partir de eso en la cámara se iba a poder transmitir algo un poco más real porque pues no teníamos pues mucha relación, ¿no? Entonces para transmitir algo creo que fue importante lo que ocurría antes de las tomas. Yo intentaba mucho hablar con ellos, escucharlos, ver qué inquietudes tenían, en qué onda andan, porque pues yo no tengo su edad, saber por dónde iban y como que creo que por ahí para mí eran los ensayos, como en el set, fuera de las tomas, pero ahí como que se construyó algo. Yo también, lo que decías, hombre, Axel, en aquel momento eres un actor natural, como quien dice, no habías actuado nunca en cine, ¿no? En aquel momento. En cine no, pero en teatro sí, y yo quisiera decir algo respecto a nuestra labor creadora. Lo veo de parte del lado de Grotowski, como lo veo entendiendo, realmente es un seguimiento del impulso en base a la espontaneidad creadora. En sí tratamos de que no se viera mecanizado ni memorizado, sino que se viera una naturalidad realmente. Entonces, por lo tanto, llegábamos al set directo a explicarnos la situación y nosotros llegábamos a elaborarla como nosotros la comprendíamos, entendiendo a nuestro personaje. Ya antes tú y yo habíamos tenido pláticas de cómo era Rubén, de cómo era la psicóloga. Y bueno, pues yo lo entendía en base a que Rubén y yo compartimos tantas cosas en ese momento. De manera que surgió demasiado natural, no fue nada mecánico ni memorizado. Supongo que también fue en base a ti que, bueno, como actriz, ya sabes lo que es escuchar a alguien y comprenderlo y ponerte en su lugar como psicóloga, ¿no? De manera que fue algo demasiado natural. Claro, es que la complejidad de un actor con mucha experiencia y un actor natural depende mucho de la generosidad del actor más experimentado. Y he tenido la suerte, o sea, yo me quedaba alucinada, digo, pero bueno, les están dejando el plano a los otros, les están dejando que reaccionen, les están dando pie para que hagan otra cosa. Bueno, fue hermoso de narices, todos con los chiquitos, porque sí que estabais nerviosos, Axel. Ahora tú has crecido, pero que yo veíais a unos gigantes ahí, ¿no? Pero fueron muy generosos todos, o sea... También, entre ellos. Los chicos, claro, sí. Sí, sin duda, pero además, digamos, en ese sentido me parece me impresiona y me llama todavía más la atención a partir de lo que están diciendo, de que se consigue un tono actoral homogéneo. Complejo. ¿No? Y bueno, y los personajes son complejos, no podemos hablar de personajes, bueno, todo mundo es víctima y todo mundo es victimario, pues, ¿no? Entonces, digamos, esa complejidad y el tono actoral me resulta homogéneo en toda la película, a pesar, digamos, de que precisamente no está ensayado, que está hecho mucho a partir, por ejemplo, en los chicos, en los jóvenes, a partir de quiénes son ellos finalmente y qué generosamente aportan al personaje y a la situación y que quizás incluso improvisan por ahí en el camino. Me parece un acierto
muy, muy impresionante y te insisto felicito por el tono de todos los actores. Me encanta que digas eso, pero depende mucho de los actores más experimentados, que se adaptan también, un poco a cómo les, o sea, de esta situación, de esta secuencia, de esta escena, yo lo vi y a veces me emocioné y os lo dije, o sea, digo, bueno, gracias por permitir, o sea, por conseguir, o sea, adaptarse al tono que no es igual, o sea, la gente que no tiene experiencia en cámaras ni en actuación no tiene el mismo tono. Repetir cuesta, y ellos también sabían que a un niño, bueno, eran más niños, repetirle cuesta y no se saca lo mejor a veces. Entonces, bueno, era de mucha tensión, pero se consiguió, pero yo creo que porque estabais más pilas que yo casi en el momento de decir acción, ¿no? O sea, yo creí que de alguna manera Patricia había puesto el tono en general, la verdad, yo decía, ¿no? ¿Por qué? Porque veo la relajación, la enorme relajación, la respiración permanente, el escuchar al otro, el establecer la relación inmediatamente. Pensé que, y bueno, aunque no sea ella únicamente, sino el resto de los actores, precisamente quienes generosamente establecieron para los actores con menos experiencia, sí habla pues como de un trabajo muy armónico, pues, ¿no? En el set. bueno, no sé, Fue un trabajo muy armónico de todos, pero porque todos teníamos yo creo que el estar tan encerrados ahí, en ese espacio abierto, pero que en realidad era una jaula para cada uno de los personajes, pues se volvió una pequeña jaula para nosotros, donde pues estábamos cerca todo el tiempo, ¿no? Todos estábamos cerca, sí. Todos nos hacíamos amigos de alguna manera, y yo he aprendido muchísimo de trabajar con los jóvenes, porque así como cambian las modas, también cambia la manera de actuar, la forma actoral. No es igual una película de hace 25 años, tengo 53 años de carrera, y yo misma me voy dando cuenta que cada vez que hago algo, como las modas han ido cambiando. Tengo la fortuna de tener escuelas y entonces mucho contacto con los jóvenes. Y más bien yo les he aprendido a ellos. Ya no hay nada de lo que había antes y estas cosas de así, no, ahora es otra cosa. Lo que pasa es que es eso mismo, lo único que hace la experiencia es que en lugar de hacer así, haces así, pero al ritmo del cine. Entonces ha sido para mí muy bueno, que he trabajado últimamente con muchos jóvenes. Yo hago muchos cortos siempre que me invitan para... El CCC hace mucho que no me invita, pero yo siempre hago cortos para las universidades que me invitan y eso. He hecho alguno para el CCC, pero yo aprendo más bien de ellos que crecer. Yo incluso les pido siempre que... Ahorita estoy haciendo una serie y el mismo director me dice maestra, y entonces lo llevé aparte y le dije, te voy a pedir un favor, no me digas maestra porque entonces me obligas a que no me puedo equivocar, a que yo soy la maestra. No, a mí dime Patricia, y si me equivoco me dices así no es, como se lo dices a Juan Pérez que está entrando. Entonces a mí odio que me digan en un set maestra, porque entonces te obligan, ya te ponen un peso acá que dices, no, yo no soy maestra. Yo a lo mejor le aprendí a él y a ella y a él y a los que llegaron frescos, y después de 68 películas pues quiero ver a los que están frescos y quiero hacerle como le hacen los que están frescos. No quiero salir siempre ripstiana, ¿no? Intento. Es la maestra y la discípula. Okay. Yo también aprendí de usted muchas cosas. En lo que sí soy maestra es en la puntualidad. Llegaba antes de que abrieran la pinche escuela. Y también creo que mucho del tono, que la energía que tiene Ana es fundamental. Y es muy tranquila. Y a pesar de que pudiera haber un caos o que algo estuviera pasando, ella tenía una energía siempre muy ecuánime, que iba, te decía, esto va así. Una así. vez la vi barriendo el patio. No daba yo crédito que la directora estuviera
barriendo el patio. Dije, eso es alguien con amor al cine. Yo quería ir por otra escoba y ayudar, pero ya en eso ya llegaron y dejaron, pero me pareció algo genial verla barriendo el patio, porque vio una basurilla por ahí, habían limpiado el patio ya, pero no, ella quién sabe qué vería en su cabeza, y salió y barrió para que quedara como ella quería, y así hizo con todos los personajes, nos desempolvaba, nos hacía, fue una suerte trabajar. No, yo en con esta ellos, película. vamos, una lotería total, pero con todos. Andreas, ¿puedes decir algo también? No, sí, yo creo que la dirección está desde que te saluda el director cuando llegas al llamado, porque se empieza a generar una atmósfera de trabajo y esa es la que va creando el proceso creativo. Cuando el director tiene una idea y te la está transmitiendo desde que te saluda, desde cómo te va llevando al set y oye que camina para allá, o como decía Patricia el otro día, a mí me decían ve para algún lado y no sabía ni por qué, pero lo hacía. Te va llevando el director en todo, entonces desde que te saludaba ya te estaba dirigiendo, ya estaba tratando de poner en ti algo que tenías que hacer enfrente de las cámaras, ¿no? Entonces un director desde que te saluda hasta que te vas, entonces se genera una atmósfera y es una atmósfera de trabajo creativa, entonces eso se transmite y por eso yo creo que sí hay una homogeneidad, ¿no? en todo, porque la misma energía de tu director te va llamando y te va poniendo en donde debes estar, ¿no? Incluso cuando yo estoy asomada o estoy haciendo cosas, me hizo exactamente lo mismo que le hizo a los chicos. Yo no sabía qué iba a decir ahí. Me dijo, aquí va una voz en off donde tú vas a ir narrando, no sé qué, y entonces te asomas. Y yo decía, me asomaré con cara de qué. Le decía, como con cara de qué. De eso, de que estás viendo lo que no te gusta, tal como es tu personaje, entonces no asomaba. Cuando la cacho con la novia, me dice, te asomas y le digo, ¿y qué estoy viendo? Algo que te va a servir porque vas a no sé qué, pero es divertido, te hace gracia, te hace una mujer pensante, una mujer con... Nunca me dijo que estaba yo viendo que le estaban dando un beso a mi psicóloga. No. Nunca me dijo. Sino me daba pistas de lo que debía yo estar viendo, pero yo pues me lo imaginaba y decía, pues no sé qué estaré viendo, pero ahí voy. Tampoco nunca me dijo que iba yo a ver que mi nieta se comía lo que tiraba ella y se comía los tacos de chicharrón, tampoco me dijo. Me dijo, pero lo que estás viendo aquí también te hace gracia, es como cosas que... Así. Y luego me manda ese texto, digo, órale, le habré hecho la cara correcta, le habré descuidado correctamente ahí. Y eso obviamente que lo grabamos después, pero ya a distancia, ella en España y yo en México, y viéndonos por como estábamos en ese momento de la pandemia. No Venga. sé si allá quieran comentar algo, Sí, Julio, y si, ¿no? Antes de poderles sí, pasar ya el que- micrófono de aquel lado. Habla, por favor, habla. sí. Estoy alucinada porque para mí esto ha sido una experiencia única. Ha sido mi primera experiencia con un personaje. Y cuando José Manuel me llamó para decir que era yo la elegida de Ana 10, realmente estaba que no podía dar crédito y le pedí que no fuera mentiroso, que no jugara con mis sentimientos, ¿no? Entonces cuando ya lo logré acomodar y bueno, yo ya sabía que estaba Patricia, que estaba Miguel Pizarro, y bueno, yo me sentía y me siento sumamente afortunada y orgullosa, y al sentir, como dice Andreas, yo lo comentaba con mi familia y decía, es que pues es gente normal. Un día creo que comimos o desayunamos y algo platicamos de nosotras. Y Ana, cuando la conocí, es una mujer que en su rostro se ve, yo veo paz, veo tranquilidad,
casi levitando. Entonces, se arma un ambiente sumamente cómodo, agradable, cálido, empático. Entonces, aunque cosas que yo dije en mi personaje no eran nada bondadosas ni nada empáticas, el ambiente en sí me dio esa como ese apresto para estar tranquila y saber que estaba con gente atrás apoyándome o delante apoyándome y dándome la muestra de que éramos compañeros de trabajo. Y nos hicimos cuates. Y Erais profesores de la escuela todos. Sí, Los éramos maestros. iguales, con ciertas características peculiares. Entonces, para mí ha sido como algo de verdad lo más maravilloso que me ha pasado hasta el momento. Uy, qué barbaridad. Muchas gracias. Yo tuve el honor, el privilegio de trabajar, aunque no le guste que le digan maestra. Yo he tomado algunos talleres en la escuela de ella, y cuando yo tuve la oportunidad, cuando vi el guión y me dijeron que ella era la directora, me sentí feliz y orgulloso. En la primera junta que tuvimos de los actores, que hicimos una primera lectura, ella me presentó con todos los compañeros actores y me dijo que yo era egresado de su escuela. Bueno, no egresado, que yo había tomado unos talleres ahí y me sentí pero como en las nubes. Imagínate, yo llego y me encuentro, porque él entró tarde ya a la escuela, quiero decir, no tarde, a buena hora, pero era puntual, pero quiero decir no tan... Es que tenía 56 años de edad y mis compañeros tenían 25, 28. Yo llegar a la película y ver lo que está en el reparto, pues claro que me dio muchísimo gusto. Como igual con el maestro de educación física, salió de la escuela y que lo hayan elegido en el casting, pues cuando yo llego y veo a mis alumnos, a los de la escuela, para mí fue un gustazo ver que Porque no tuvo nada que ver además con ellos. no, yo siempre les digo, cuando ya se van de la escuela, les digo, arrieros somos y en los sets andamos, vamos a encontrar. Y me dio mucho gusto encontrarme a dos, ¿no? Y teníais preguntas, perdón, Julio. Sí, por otro lado, al encontrar con el equipo, al empezar a trabajar lo que estaba diciendo Andreas, la bienvenida de la directora, el equipo de producción, su asistente de dirección, algo muy grato, muy importante para mí, el sentirme como en familia, como pez en el agua. Y llegar todos los días a las 7 de la mañana, de la madrugada, ¿verdad? Y encontrarme con esa bienvenida y hacer cine es un poco, vamos a decir, un poco tedioso, porque hay que esperar entre escena y escena, y a veces son horas en las que uno está esperando entrar en acción. Pero esa gratitud, más bien esa generosidad de mis compañeros en el set se siente, porque cuando estamos interactuando es una maravilla. Cuando me tocó hacer la escena con el chino, casi le pego cuando avienta el borrador al escritorio, y esa escena la corrimos, no sé, creo que 2 veces o 3 veces cuando mucho. ¿Por qué? Porque se ve la generosidad de él en su reacción a lo que yo le estaba diciendo, y eso fue también muy importante para mí, poderme desplazar y poderme entregar en mi personaje. Como dice Patricia, no se lo aprende, o sea, no es de memoria. Es llegar y leemos lo que vamos a tener que decir, y pues en nuestra creatividad está el poder dar lo que nos está pidiendo la directora, y eso fue muy grato para mí, muy grato. Gracias, muchas gracias. Ahora hay preguntas. Hola. Antes que nada, felicidades a todos por la película, está padrísima. Y me voy a cambiar tantito de departamento. El otro día escuché por ahí que todo se filmó con luz natural.
Sí. ¿Eso tiene algún motivo en especial, presupuesto, tiempos, o a lo mejor se buscaba la naturalidad que están mencionando los actores? Es estética, claro. Pensadísimo. Es una apuesta formal, claro. Bueno, es una apuesta formal. Tanto te diré, bueno, también tenía unas cámaras exquisitas. Esto cuando apagan la vela de la tarta de cumpleaños no hay ninguna luz, no hay ninguna luz. Yo decía que no se ve nada. Yo entraba, o sea, a los ojos de la visión normal y veía todo oscuro. Y me decía el director de fotos, ¿se va a ver? Caché. Se va a ver y se vio, o sea, sí. Sí que hay algún refuerzo, obviamente, si no se te aplanan las figuras contra el fondo, ¿no? Hay que separarlas y esos refuerzos los hay, pero sí, eso es una apuesta formal en cuanto que yo no quería espectacularizar la historia, ¿no? O sea, es un poco como pillar a alguien, pillar a todo este grupo diverso humano que está encerrado en la escuela en acciones cotidianas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esperaban a la hora que estaba el sol en el patio para parar a los chamacos. Y en ese momento se tenía que hacer, porque si no el sol ya no estaba. Maravilloso, mucho trabajo, ¿no? También. Sí, un poquito. Muy lindo, muy lindo. Juan Pablo. A ver, bueno, son varios comentarios. Primero que nada, felicitaciones porque no hay miscast. O sea, todo el mundo es creíble, ¿no? Los diálogos a mí me dan mucho susto cuando lo iba a ver la primera vez, que no fueran a sonar como españoles, ¿no? No, hombre, claro. Y no, está muy bien, además cada diálogo va muy bien con el personaje, el vocabulario, o sea, todo está muy cuidado y orgánico, ¿no? Sí, cada historia juega, tiene un dinamismo ahí, y hay algo que me gusta mucho de tu cine, porque, bueno, quien no lo sepa, pues ha hecho películas, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Paisito, ¿no? Con los Tupamaros, Eta Anderjul, ¿no? En el País Vasco, que son de dilemas éticos de los personajes. Morales. Y aquí también. Entonces es un cine que, aunque tiene muchos guiones, o muchos guionistas, y dicen que pues muchos cocineros arruinan un pastel, eso no pasó aquí. No sé cómo lo hiciste, porque además de que no pasó aquí y se hizo un buen pastel de guión, sí sigue siendo una obra de autor. Veo tu mano autoral ahí en las soluciones, ¿no? de los personajes. Pues eso es lo que quería comentar. Pero felicitaciones a todos, todos. Volviendo a Elvira Luz Cruz, desde tu primera película en el CCC, yo la paso de vez en cuando, no voy a dejar mentir aquí los alumnos, me parece una gran película. Película que hizo Felipe Casals con la no voy a decir la maestra porque se enoja, con Patricia. Lo mejor para mí de esa película es usted. La verdad, ya no está aquí Felipe Casals, lo digo, pero lo mejor es su interpretación. Me parece que no fue muy justo con Elvira Luz Cruz en la película. Y perdonen aquí pero esa es mi opinión, ¿no? Esa película se ensayó como teatro, ensayamos 3 meses. Es cierto que todas las actrices habíamos hecho siempre teatro y habíamos hecho cine, y toda la película en realidad la filmamos en 3 semanas estuvo filmada, porque la habíamos ensayado 3 meses. 3 meses. Y cuando empezamos a ensayar la primera escena que hacemos, que estamos Delia y yo, a la mitad de la escena, el ensayo, vamos a ensayar, grita corte. Y entonces las dos decimos algo que decir, no, la vamos a filmar. Dijo, déjanos terminar el ensayo. Ensayaron 3 meses. Y así se fue, y la mayor parte de la película está hecha una toma. Desde luego la primera, ese plano secuencia largo, es una toma. No es que esté mal dirigido, no es justo con la mujer. La mujer Carmen Elvira Luz Cruz, ¿no? El personaje que usted hace. Has de ser del grupo de las feministas. Me dijeron hasta cabrón en el radio y atención por haberlo que hecho. Es lo que sí me gusta de la película que hizo Ana, porque ahí vemos, por ejemplo, al marido, ¿no? Con la guitarra,
llorando, que se ve lo falso, se ve lo cutre de esa persona, ¿no? Y se hace mucha, yo siento que es más justicia con esa pobre mujer, ¿no? Pero bueno, es un comentario al margen. Sí, pero cuéntenos de la película que acabamos de ver. Sí. Espero que no hayan cerrado los ojos. Ya vais a rapear los dos al final. Que no cierren los ojos, porque nos quedamos sin ver. Felicidades a todo el equipo, pues a la directora especialmente, pero bueno, todos. Algo que rescato mucho de esta película es que como que en un inicio yo sentí que claramente la temática era sobre criticar la educación, ¿no? La violencia educativa, pero luego me di cuenta de que cada personaje de la historia estaba en esa jaula. Y no solo estaba en la jaula de la escuela, sino también en la jaula del personaje de su vida. Digamos, la psicóloga como teniendo que hacer su personaje de psicóloga y teniendo que poner de lado su yo real, ¿no? Entonces me gustó como que la película no solo me hablara de lo que se estaba viendo, sino también de nuestras propias cárceles. Y algo que me sorprendió mucho del personaje de la directora es justo esta amplitud de cómo ella perpetúa la violencia que también había generado su padre y sabe que lo hace y aún así lo hace, pero también está como, bueno, así está escrita mi vida, así me voy a morir, así es como... pero al mismo tiempo es una persona muy sensible, ¿no? con lo de la música, el baile, es también muy inteligente porque tiene todo su rollo filosófico sobre lo que está haciendo, sin embargo también perpetúa la violencia. Y también está el tema que hablaba Axel sobre cómo mediante la rebeldía, o sea, te rebelas contra algo con todo derecho, pero al mismo tiempo perpetúas la violencia hacia otro, ¿no? Y cómo se vuelve, eso es como el flujo, como los ríos de violencia y cómo todo en realidad se va pasando de uno a otro, y en ese sentido siento que la película es muy extensa, ¿no? Se expande. Felicitaciones, muchas gracias. A ti, qué gusto. ¿Alguien más? Sí, hagan preguntas, muchachos. Venimos de lejos y hay mucho tráfico. Solo venimos para escucharlos. ¿Dónde estaba Tecnolera? Sí. Perdón que metiche que soy. Yo soy otra de las productoras y quiero hacer un reconocimiento, pero de veras profundo, a nuestro salvador del sonido, que está aquí. Javier Quesada está aquí. El material que teníamos tenía pues ciertas deficiencias que nos hizo retrasar la postproducción muchos meses, además de que nos cayó la pandemia, pero encontramos, ya habíamos trabajado con él y él tuvo esa paciencia y generosidad de salvar ese material. Mil gracias, Javier. ¿Alguien más? Acá. Muy bien. Bueno, me han surgido dudas a raíz de los comentarios de las personas. Ahora ya quiero que nos digan qué le salvó al sonido. Que cómo estaba, que ya ahora... Dilo. Porque se escucha muy bien. ¿Vale? La película se escucha perfecta, parece que tiene un sonido producido. Si dicen que es en sonido directo, es que hubo un sonidista ahí cuidando todo, callaron a media ciudad. Exacto. ¿No? Eso se escucha. Entonces, si resulta que no y el genio está aquí, pues que nos cuente, ¿no? Venga, el genio. Pero otra cosa es que pues yo no sabía ni a qué venía. O sea, yo venía a ver una película de una directora española y con la maestra. Y entonces me encuentro con una película de escuelita. Dije, córtenme, aquí me va a morir. Yo se voy a ir por el café, yo se me voy a ir a aburrir. Y no, resultó que se va desarrollando y hay personajes detrás de esa línea educativa que la tiene, ¿no? O sea, que finalmente sí está diciendo, hay una crítica a una estructura, pero no se queda ahí y la trasciende un poco. Y a mí me gustó mucho el personaje de una actriz que no veo aquí, que es la amante de la maestra, que es novia del... Amanda. Sí. Qué personaje tan bonito, qué bien lo desarrolla, pero me quedó que ya no supe de ella.
O sea, se esfuma en la película, o no entendí, o ella se desaparece así. Entonces ese me quedó ahí como que me hubiera gustado saber qué onda con él. Es que ella no vivía en nuestra jaula. Claro, ella era una desjaulada. Ella no vivía en nuestra jaula. Sí. Entonces, pues sí, la ves ahí el momentito que sale de la jaula, ella, y regresa a su jaula y ese personaje no vive en la jaula. Sí. Por eso no sabemos nada de ella hasta el final que llega, insulta a la directora. No, es que nos equivocamos de personaje, ¿no? ¿O no? Estás preguntando del personaje de... La amante del portero. Sí, la... Amanda. No, Amanda sí. Amanda, acuérdate. No pudo venir hoy, pero ha estado en otras y es buenísimo. No, sí, claro, pero ¿qué le pasa a su personaje ya? ¿Qué le pasa? Que se da cuenta, o sea, están en una relación íntima maravillosa, no sé qué, y te va a venir la directora, no sé qué, me tengo que ir. Y dice, pero vámonos de aquí. No me voy. Claro. Se va él, entonces dice, no tengo nada que hacer. Es probable que se haya ido hasta de la escuela y haya encontrado otro trabajo. Sí. Eso no lo ha sabido leer. Sí, me quedo ahí. Bueno, pero entonces que nos cuenten del audio. No, el sonido tiene que contarte de ella. No, la otra pobrecita, ¿no? Esa nomás venía pasando. No tiene más oportunidad la otra, claro. No, y es muy lindo su papel. Sí. Y lástima que no pudo venir porque es una gran actriz y es una persona encantadora. Es una lástima, pero... Lo de Javier puede dar para un máster de sonido, creo, ¿eh? Tú empieza. Javier, dinos. Acá el reto fue que los diálogos, como se filmó, como bien dicen, pues, junto a una locación, se reflejaba que era un lugar industrial con mucho ruido de tráfico, incluso parecía la calle, y el reto era volver la escuela a una escuela. Entonces fue un trabajo de construcción, de recopilación de ambientes, de colegios, para primero que se sintiera ese hábitat de escuela y después que ahí pudieran habitar los actores y limpiar el diálogo y respetar esa fragilidad que tenían y que no había doblaje, entonces había que rescatar todas las líneas de diálogo original porque el trabajo de dirección era fenomenal, entonces había que rescatarlo todo lo más posible y nada, equilibrar todo para que sonara como si estuvieras en una escuela con ellos, ¿no? Al fin y al cabo, que la gente se sintiera dentro y con ellos y que nunca se sintiera que pasó el camión o que estaba en medio de la calle, claro. Algo divorciado de la historia, no que estuvieran. Ese fue el reto. Pero fue un trabajo súper minucioso, Javier, y totalísimo. Voy a aprovechar de preguntar algo. Patricia, tú mencionabas de que para aprender los guiones, pues, no sé, a mí justo la parte que más me choca es la de aprender, o sea, estar con el audio ahí todo el rato. Y tú decías, nos decías al inicio de que inventabas como cosas divertidas como para hacerlo de una forma divertida y aún así llegar como página en blanco para que el director te dirigiera. Sí, te voy a decir cuál es mi sistema. Mira, yo primero digo que lo hago con alfileres. Esa primera lectura es marcar el texto y repetirlo 2, 3 veces neutro, así, va. Justamente hoy les decía que yo soy muy distraída. De chica y de grande me fue difícil de atención. Entonces, yo estudio con ruido o pongo a veces un podcast al mismo tiempo que yo voy leyendo, pero bueno, esa ya es mi locura. Pero ¿qué me hace divertido? Aprender a leer los puntos, las comas, los puntos suspensivos. Entonces, mi segunda, cuando ya lo tengo con alfileres, la segunda es empezar a respetar esos, entonces marcar las comas, van para arriba, los 2 puntos, lo puedo dejar hasta acá. Entonces empiezo como a solamente de oír que sé que así va a ser el texto, después a ver qué me dice el director de cómo quiere que lo interprete, más bajo, más pero yo lo tengo como seguro, marcándole así, entonces ahí ya digo yo que lo estoy hilvanando. Y luego lo empiezo a coser, ¿sabes cómo?
todo el tiempo caminándolo por mi casa. Y entonces voy caminándolo por la casa, pero si suena el teléfono contesto. Hola, no sé qué, sí, no sé qué. Y vuelvo a caminar porque soy distraída, entonces me ayuda a que me pasen esas cosas. ¿Y por qué lo camino? Porque cuando lo haces sentada y tú llegas que te sabes todo, pero te dicen de aquí para acá vas por el vaso, dices, ¿qué decía yo allí? Porque entonces vas pensando en tengo que ir con el deseo del agua para que no se vea que me mandaron por el agua. Entonces ya cuando ya te empiezan a poner los movimientos es cuando se hace difícil. Entonces por eso lo practico caminando y lo practico sirviéndome agua y haciendo cosas que a lo mejor no son del personaje, pero haciendo cosas todo el tiempo en movimiento, en movimiento, en movimiento. Ahí es cuando digo que ya le pasé la máquina y ya lo cosí. Entonces ya cuando llego, lo que llevo en blanco es qué quiere, pero yo puedo decir esas líneas caminando, sentada, acostada, en todas las formas que me la aprendí, porque antes cuando solo lo memorizaba así, claro que a la hora de pararte, no, cuando te dan 3 indicaciones y entonces te paras y abres la ventana y dices, híjole, yo ese texto siempre lo dije sentada, entonces ¿a qué horas voy y hablo la ventana? Pero si ya lo hiciste movido, y a lo que te pidan lo puedes hacer. Entonces les aconsejo que sí, que aunque crean en la casa que uno está loco, hablen. Yo a veces digo cosas, pero qué horrible te salió, otra vez, y me regreso. Me oigo y digo, no, claro, se me fueron 2 comas. Entonces me dio plano, porque una era así, la otra era así, y no tomé aire, y ahí había que respirar, así, porque claro, no me da la línea, y entonces pues le voy a proponer al director que no me da el aire para toda la línea, le voy a meter una comita chiquita aquí, luego lo pregunto, le digo, oye, no me alcanza el aire, puedo medio hacer una comita aquí, ya, pero ya movido, entonces hace menos aburrido. Y como cada hora de estudio quito todo y pongo YouTube y entonces me distraigo de la cabeza y luego digo ya 20 minutos de YouTube y luego vuelvo a estudiar. Se hace menos aburrido. Muchas gracias. ¿De alguien más? Sí. Felicidades a todos. Aquí estoy yo. Esta es una pregunta para dirección y producción. Y retomando lo del inicio, gracias por compartir esta idea, esta historia. Al final del día, pues el cine es para conectar y también hacer conciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el proceso desde que se concebió la idea, la planeación, la producción y la postproducción y hasta hoy, ¿no? Desde que también sentiste o sintieron ese llamado para poder compartir esta historia. Pues mira, hace tanto y soy la peor persona para lo de los tiempos. Para mí todo lo que pasó en el pasado, pasó ayer todo. Pero más o menos cuando llegó Silvia, que es la directora de Educadores Somos Todos, a plantearnos esta idea a Marta y a mí, pues nada más llegó con dibujos, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, quiero hacer una película, esto, ¿qué vamos a hacer? Ella primero quería hacer un documental de esto, o sea, entonces primero como que fue un proceso un poco entre Marta y yo de decidir o descubrir qué le queríamos proponer hacer, y esa primera etapa a lo mejor fueron, yo qué sé, un par de semanas, hasta que me atreví a pedirle que se atreviera ella también a generar de esto una ficción, porque yo lo vi una ficción desde el segundo uno que me lo propuso. Después cuando ya nos dio el sí, entonces ya teníamos que proponerle algo en específico. Yo creo que nos tardamos como, no sé, otras 2-3 semanas en proponerle la primera idea como sólida de lo que queríamos hacer, que en un principio iba a ser algo como una mezcla entre la peli de Babel, Crash, ¿no? Estas donde existen un montón de historias y luego todas se juntan al final. Eso iba a ser como la estructura de la peli al principio.
donde pues cada uno de los personajes que todavía no tenían un nombre y un apellido, sino nada más eran esa violencia lo que lo caracterizaban, pues tenían como cosas como por encima, ¿no? Esta personaje sabíamos que queríamos que fuera un personaje femenino porque tiene sentido que la violencia de este tipo se encarne en este tipo de personaje, porque o sea, eran este tipo de cosas como elaboradas desde lo amplio. Una vez nos dice que sí, y nos sueltan el primer varo para poder trabajar con guionistas. ¿2018? 2018, sí. Empezamos a elaborar las historias que en principio ya iban a ser, y yo creo que fue como un mes antes de contactar a Ana por primera vez, un mes de estar escribiendo con los guionistas, pero de que Ana nos dijera que sí, o sea, realmente pasaron unos 2 meses, yo creo 3, hasta que empezáramos ya a trabajar de verdad, porque si todo estaba como en el aire, todavía todas las cosas como que funcionaban muy... Sí, se va a hacer, no se va a hacer, no, todas las cosas están todavía muy por encima, por eso los tiempos también pueden como ser curiosos y cambiantes en muchas cosas. Y de que la primera vez que nos sentamos a escribir, a que teníamos un primer guión, yo creo que fueron 4 o 5 meses. Sí. Bueno, 6, yo creo que son 6 meses, ¿eh? Creo que son 6 meses al aire. O sea, de decir, no, venga, empezamos aquí. Esos personajes los integraremos, lo que habíais trabajado, o no, ya veremos. Sí, sí. Pero había que construir un esqueleto emocional, temático y ético de la película, y entonces ya iban. Sí, pero antes de que llegara Ana ya llevábamos trabajando en el proyecto más de medio año, yo creo. De que llegó Ana, por otro medio año a que tuviéramos como un primer guión como más o menos seguro, y que empezáramos a preproducir, porque la peli se empezó a preproducir cuando el guión todavía no estaba terminado, por temas de nuestro cliente, quién era la persona que lo estaba pidiendo, qué tiempos tenían ellos para sus propias cosas. O sea, nosotros tuvimos siempre el reloj encima, y ese era uno de los grandes enemigos de nuestra... Sí, se iba a rodar en octubre y teníamos que acabar el guión en octubre, y no nos dio tiempo, y empezamos en enero. Sí, entonces sí empezamos a preproducir, o sea, ese primer guión con el que empezamos a preproducir era necesario justo para poder, pero ya no podíamos seguir como empujando las cosas. El casting se empezó a hacer cuando todavía no estaban cerradas las cosas, o sea, todo, te digo que al final, el 7 de enero estamos filmando, el 31 estábamos peleándonos por el final del guión, ¿no? Entonces como que siento que son procesos de este proyecto muy diferentes a los que otra película suele tener, que hay películas que llevan 2 años con un guión, ¿no? O sea, y hay películas que llevan toda una vida, ¿no? De un guión que se ha estado produciendo en la mente de una sola persona, y que al final tiene que luchar esa persona para que alguien crea en su guión y que se pueda levantar un poquito, ¿no? Y al final la preproducción acaba siendo también algo muy largo, tal. En este caso era un poco al revés, teníamos todo el tiempo encima, y más bien teníamos que estar a la altura de los tiempos que se nos estaban como forzando, y es quizá la misma razón por la que al final tuvo que aparecer un salvador para salvar nuestro sonido, porque tampoco teníamos mucho presupuesto. Entonces la escuela que vieron pues era una escuela que en ese momento estaba en renta, no tenía nada, y por eso no pudimos estar ahí un mes ocupando esa escuela, y por eso nos pudieron rentar en esa escuela a un precio que podíamos pagar, porque pues entre no tener nada y tener una filmación ahí metida, pues sí, lo que puedan, ¿no? Sí. Y pues era una escuela que no estaba en el mejor lugar geográfico, porque estaba haciendo esquina ahí en Cuapa, ¿no? En 2 avenidas con un montón de coches. Sabíamos al principio que el sonido iba a ser un problema, pero no teníamos otra cosa, era eso o nada, ¿no? Y pues son el tipo de cosas que van construyendo también el guión de la película, porque de pronto nos dimos cuenta de que esa escuela sí era una cárcel, o sea, era cómo estaban las vallas puestas, cómo se podía sentir esa sensación como de que no había salida por ningún lugar, la covachita, ¿no? de Álvaro, todo, que cuando nosotros escribimos sobre esa covacha no nos íbamos a imaginar que íbamos a encontrarnos una escuela donde la covacha además diera el patio, ¿no? Era todo muy simbólico, nos fuimos casando con estos símbolos que nos íbamos encontrando, y justo con eso también quería hacer un aporte que siento que les va a gustar mucho sobre Amanda, sobre el personaje de Amanda. El personaje de Amanda en el guión era mucho más joven. La idea era que justo en esa conversación que tiene muy bonita con el personaje de la psicóloga en el patio, hay un encuentro donde ninguna de las dos tiene ni siquiera las inquietudes parecidas, ¿no? Pero juntas tienen como una búsqueda común.
Amanda en principio era la coach actoral de los actores más jóvenes y por eso estaba en contacto constante con Ana. Y en un momento dado donde no encontrábamos a un personaje que fuera la secretaria, Ana me dijo, oye, yo sé que esto es una locura porque nuestro personaje es mucho más joven, pero ¿y si nuestro personaje no es tan joven? ¿Y si nuestro personaje es este personaje que, claro, que para mí es un gol, es de ternura en la película ver, porque además sí se ve este amor, sí se ve, ¿no? Se ven cosas muy bonitas entre los dos, pero él es mucho más joven que ella y creo que ese es algo que le acaba de darle el volumen a esa relación como de amor y que sucedió por casualidad porque no encontramos a alguien y la persona que Ana vio de pronto dijo, es que la teníamos delante, es ella. Y sí, así era, ¿no? Yo nunca pregunté quién cambió de que fuera un director a que fuera una directora. Nunca pregunté, primera vez que lo pregunto. ¿Cómo que quién cambió? Era un director y luego... Pues tú lo cambiaste, ¿eh? Yo no estaba, me hablaron. Pero quiero decir, ¿de quién fue la idea de decir, no es hombre y va a ser una mujer y va a ser ella? Bueno, que Patricia puede estar en la película, me dijeron las productoras. Igual tenemos un contacto. Digo, yo cambio lo que sea, si viene Patricia, cambio de directora a directora, de lo que sea, y hago otra cosa. Pero es que yo estaba emocionada. Estábamos en Madrid y nos llamó Marta. Igual hay un contacto con Patricia y yo, pues igual ya. ¿Y te acuerdas que estaba la montadora Teresa Font? Sí, estaba Patricia, yo también, encantada. O sea, así fue. Y cambió, pues... Qué suerte la mía, ¿ves? Pero también creo que fue uno de esos golpes de suerte porque sí cambia mucho el sentido. O sea, en el momento en el que me dice Ana, oye, si es una directora, mirándome con cara de me va a matar porque le llevo cambiando cosas desde que me contactó y tenía todo el sentido. O sea, creo que fue un momento donde dijimos, claro, tiene que ser una mujer porque tiene que ser una nieta, porque es muy importante. Para mí era muy importante entender la relación de la nieta con la abuela, porque además hay un personaje que no está en esa historia, pero sí está, que es la mamá de ella, ¿no? Que está ausente, pero no sabemos dónde está, pero sí sabemos que vive, pero no, cosas así. Y son tres mujeres, es una historia al final de tres mujeres generacional, una educa a la otra, y esto que me decía Ana de que al final esta oportunidad de educar, que sale en el monólogo que dice Patricia en algún momento, la mamá que tiene que elegir entre los dos niños con quién se queda, con el abusador o el abusado, ¿no? Y así, y al final se queda con la segunda oportunidad. Tengo una segunda oportunidad para poder educar a la persona que claramente no me estaba saliendo bien. Y entonces siento que de alguna forma la nieta es esa segunda oportunidad también para Patricia. Ella siente que su hija que no lo logró con su nieta, ya tiene que lograrlo, pero al mismo tiempo tampoco lo está logrando, ¿no? Es como un ciclo de incongruencias que justo son incongruencias porque las se están observando, se están intentando deshacer, pero no se consigue deshacer, ¿no? Porque el nudo ya está demasiado apretado. Teresa Font. No, pero ya no nombro. Digo que la ha montado la película Teresa Font, que bueno, tiene un prestigio como montador, bueno, como editora, editora, igual se me... Perdón. Tiene un prestigio, es muy buena y la verdad que se entregó, la montamos al final en 3 semanas, ¿no? Porque yo ya tenía en la cabeza la peli Teresa tiene Goyas, ¿eh? Sí, Goyas, sí, varios. Sí, Goyas. Monta Almodóvar ahora, bueno, Terrilia, no sé qué, y esta película chiquita le dejó fascino, le encantó, ¿no? Y bueno, y creo que tiene un corte muy preciso, si uno se fija en la edición, es de encaje de bolillos. Yo otra última pregunta. Sí. ¿Qué es lo que las motiva a poder contar estas historias, para las dos, ¿no? Tanto para directora como productora? ¿Qué me motiva? A mí me preocupa el futuro, a mí me preocupa cómo te han preparado a ti, cómo te vas a enfrentar a todos los cambios sociales, cómo te vas a enfrentar a todos tus dilemas, y la educación es un problema que siempre me ha perseguido, ¿no? Entonces cuando vinieron ellas para decirme si quería hacer una cosa que al principio da mucho miedo, porque vienen ya además con una historia, con una determinada investigación,
y que se ha ido ampliando, y no solo es eso la película es un análisis de la educación, y eso me motiva, y me motiva tanto personaje, y me motiva la complejidad. Digo, la complejidad de tanto personaje y de que pudimos al final, porque la gente entiende a los personajes, entiende que todos son víctimas y victimarios, y eso es un logro total, ¿no? Y bueno, pues tú eres, ¿estudias para actriz o para qué estudias? ¿En CCC no estudias? Yo soy de Guatemala y en Guatemala producía, vengo a México y a actuar y a producir también. Pues yo siempre hago cosas que quisiera hacer, no cosas, nunca las películas que he hecho, ni me he hecho rica, igual que bien, me hubiese servido, pero no es lo que me motiva. Me motiva el meterme en un problema que me haga indagar más sobre todo, ¿no? Sobre mí misma y el resto del mundo, ¿no? Ella también tiene un Goya, es que es muy... Lo voy a traer aquí. No, pero que sepan un poco tu historia. Gracias. Y como productora, ¿qué es lo que te motiva? Pues para mí justo la justicia social ha sido el motor de todo lo que he hecho, yo creo, en mi vida a nivel profesional. Incluso la decisión de hacer cine para mí estuvo basada en eso. ¿Puedo preguntar cuántos años tienes? Tengo 32 años. Te ves más joven. Pero eso está muy bien. O sea, te ves muy bien. Hace 7 años abrimos una productora que se llama Antítesis. La idea de esta productora era hacer cine que luchara por los derechos humanos, pero sin que fuera la típica película, ¿no? De que, bueno, pues ahí nos van a educar, ¿no? Con esta película. También, con esto lo que queríamos era entender el cine como algo, como un motor de cambio, no solamente desde el momento en el que te sientas como espectador a verlo, sino desde que lo estás haciendo. Entonces todas las películas que nosotros hemos hecho tienen esa visión y ese motor desde el propio quehacer cinematográfico, y eso se nota, yo creo, en los crews que buscábamos. Nosotros siempre buscamos gente que, para mí era muy importante que fuera gente que necesitara como un altavoz, que no fuera tan fácil como llegar a ese altavoz, porque claro, las dinámicas de hacer cine son muy parecidas en casi todas partes, pero pues implican que ya tengas cierto nombre para que te den ciertas responsabilidades, para que alguien confíe en ti, para que alguien no. Nosotros queríamos hacer algo más colectivo, que fuera más horizontal, dentro de lo que es eso posible, porque claro, al final todos son jerarquías, ¿no? Claro. Pero pues para mí existe una responsabilidad que tenemos todos como cineastas, porque al final estamos formando parte del universo narrativo que todos consumimos y que forma parte de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Al final muchas veces referenciamos entre nosotros en nuestro día a día todo lo que hablamos. ¿Cuántas veces no hablas de algo que no has visto en tu vida y que si al caso lo has visto en películas? Y por eso sabes lo que es, ¿no? Porque yo no he ido nunca a Australia, pero tengo un montón de cosas que puedo decir, porque no, yo nunca todo ese tipo de cosas, al final es el cine o la televisión las que te están dando esa información sobre lo que es eso. Entonces, somehow, tú tienes una responsabilidad, porque tú vas a ir a darle a las demás personas un pedacito de eso, ¿no? Y esa responsabilidad, además, desde el quehacer cinematográfico también es importante, porque si tú estás contando una película sobre derechos humanos, pero en tu película hubo explotación laboral, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, a mí es algo que a día de hoy todavía me preocupa y me impulsa a seguir queriendo hacer cine, porque cuando ya te cansas, porque yo creo que todas las personas que hacemos cines llegamos a un momento donde estamos hartos, ¿no? Y decimos, ya no puedo más, por favor, la industria es horrible. O sea, ese momento para mí solo se puede superar por las ganas de cambiarlo, porque para eso estamos aquí, ¿no? Y no querer seguir contando una vez más la misma historia que ya nos han contado 7 personas, que es al final el reciclado, ¿no? El querer contar las cosas de voz propia, de lo que te ha pasado, de lo que tú has vivido, del vulnerarte, el contar tu historia desde tu vulnerabilidad y poder que ese sea tu regalo, ¿no? O sea, que esa sea tu generosidad. Lo que tú vas a contar es mi vulnerabilidad, aquí te la doy. De hecho, muchas cosas de las que pasan en este guión
y me gustaría con eso mencionar a los guionistas que faltan, que en algún momento dijeron, sí hablan como aquí en México, bueno, pues sí, porque había guionistas mexicanos, ¿no? Yo, aunque no suene, también soy mexicana. Y sí sueno como español, porque viví ahí 17 años, pero yo soy mexicana también. Pero era muy importante que las experiencias de los guionistas estuvieran plasmadas en la educación que nosotros estábamos queriendo retratar. De hecho, la experiencia de los niños esperando debajo del sol es algo que le pasó a una de las guionistas, que se llama Mariela. A ella la paraban en el sol cuando su mamá no pagaba, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de humillaciones, ese tipo de vergüenzas que tú vives y que solamente porque las vives sabes lo jodidos que son, ¿no? Esas son cosas que yo creo que nosotros como narradores de historias podemos seguir como plasmando de diferentes formas, porque pues la gente dice que ya está todo contado. Entonces, pues si vamos a contar algo que ya está contado, por lo menos que sea algo true, ¿no? Por lo menos que sea algo que nos nazca de nuestros propios dolores, que al final son los que nos van a unir con las demás personas. Qué lindo, gracias. Hola, bueno, primero que nada, muchas felicidades por la peli. Tengo una duda sobre cómo construyen a personajes que tienen como estas diferencias tan grandes de edad, ¿no? ¿Cómo es construir ese tipo de personajes para preservar la verosimilitud y además como complejizarlos? O sea, tanto en guión y dirección. Pues claro, es que caracterizar a un personaje, si tú vas a escribir un guión y luego vas a dirigir, no, te tienes que nutrir de todo. Digo, aquí las dos somos contemporáneas. Esta situación de vida, me la imagino, he pasado por situaciones de vida de ellos. Quizás igual, si yo hubiese tenido 25 años, igual no hubiera podido construir a la ida igual no se hubiese imaginado un personaje como el de ella, y yo igual no me imaginaba un personaje como el de Axel. Quizás por eso esa interrelación que ha habido, o sea, es un poco tirar de experiencia personal, de lo que oyes, como mismo decía Laide, de lo que lees, de lo que... Bueno, y que sea verosímil, y en el fondo los sentimientos humanos, o sea, van transformándose, pero amor, odio, dolor, ansia, o sea, es igual en todos, digo igual, diferente, depende tu estatus social, tus condiciones, pero bueno, es poco, yo creo que toda persona que dirige y que escribe observa, escucha muchísimo y observa mucho, ¿no? Y entonces sí es cierto que a veces uno dice, uy, y te dice un espectador, no me creo nada el personaje de la secretaria, no me lo creo. Suponte, no me creo nada el personaje de la mamá, no me creo nada el personaje... Pues igual lo has hecho mal, igual es que has construido con demasiado estereotipo o mal construido el personaje, pero eso es observar y apostar y que te salga, claro. ¿No? Apostar y que te salga, yo creo también que mirar en la historia propia es muy, muy, muy importante y con objetividad, o sea... O con subjetividad. Bueno, esa es inevitable, ¿no? Esa es inevitable. Pero como con mano dura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que no, sin perdonar tanto. O sea, en la historia propia, el pensar en tu propia infancia, en cómo tú construías algunos mundos, en qué es lo que a ti te daba miedo cuando tú estabas en esa edad, en qué... ¿no? Eso por lo menos para mí ha sido muy importante a la hora de escribir personajes... como más pequeños. Para mí, yo por más que crezca me sigo identificando como adolescente. Siempre tengo esta broma que cuando hablan de adolescentes yo me doy por el oído y luego pienso, bueno, estoy tan lejos, o sea, porque sigo pensando, o sea. Entonces siento que para mí es más fácil escribir sobre personajes jóvenes o niños porque somehow mi mente sigue un poco imaginándose desde allí, y para mí es más difícil construir hacia personajes que pues no he vivido. Yo no he vivido una adultez, no, yo no he vivido lo que es ser abuelo de nadie. Como que difícil ha de ser escribir sobre eso. Entonces creo que es muy importante también apoyarse sobre a quien tienes a tu alrededor, hacer preguntas a tu madre, a tus abuelas, ¿no? Vas a escribir sobre una persona de la tercera edad, pues ve a observar a esas personas, a las que tienes a tu alrededor, ¿no? Y a observarlas con el rigor con el que... O sea, si tú tienes una experiencia personal con esa persona que te pueda estar impidiendo observar algunas cosas, ¿no? Igual te tienes que deshacer de esas cosas para poder observar como objetivamente lo que tú quieras construir de eso y lo que quieras como plasmar en ese lugar. Yo creo que al final, por eso también es muy importante dar a leer tu guión a las personas también antes de ponerte a filmar, escuchar a las personas, incluso
gente que no tenga nada que ver de cine. Es más, denle su guión a leer a gente que no escriba guiones y que no haga cine. Su tía, la que tiene un restaurante, esa persona, por favor, que les opine de su guión, porque aunque no tenga la respuesta de cómo va a acabar tu guión o si el ritmo era el perfecto, igual te va a dar apuntes interesantes sobre texturas que puedan tener ciertos personajes, ¿no? Hola, más o menos como que siguiendo en el mismo tenor, aunque ahorita lo voy a solamente a acotar a la cuestión de infancias, creo que también se puede extender con los otros actores, ¿no? Trabajar con infancias creo que siempre es complicado por las cuestiones de edad, por las cuestiones de diferencias. En este caso con los niños, personajes tan duales, cómo cuidarlos, cómo transmitirle como director, aunque hubiera estado bastante lindo que estuviera Amanda, que creo es la que estaba coachándolos, cómo transmitirles esas emociones a los niños para que puedan meterse muy bien en su papel, que suenen tan natural y que lo lleven también a pantalla. Repito, esto lo podemos acotar solamente en infancias, pero también, y por ejemplo, aprovechando que tenemos a Axel, ¿de dónde tiraba para poder transmitir eso? Bueno, pues a partir del juego. Realmente un niño es el mejor actor del mundo porque siempre está jugando, siempre está metiéndose en ficciones. A mí no me tocó Amanda, a mí me tocó Gina Marti como mi coach actoral. No sé si ella se llame Amanda. No, es que ha habido opciones. Bueno, antes de Amanda, mi primer maestro de actuación fue el maestro Gustavo Montalbán. Él fue de teatro. Él me inculcó a mí la actuación, el arte dramático a manera de juego. Y es que si tú te fijas en tus sobrinos, en tus primos pequeños, todos son actores perfectos porque nunca se salen de la ficción. Y si el otro sales de, no estás jugando, te saliste, luego te regañan de que te sales de la ficción. Los mejores actores son los niños. Tú solamente abre tus ojos a ellos. A mí me inculcaron la actuación a manera de juego, cosa que contrasta mucho con cuando yo fui a una escuela de arte en el CEDAR Diego Rivera, que está acá atrás. Me acuerdo cómo me regañaban, maestro de teatro hasta me jaloneaba por yo no ser disciplinado y así. Es que yo le digo, es que yo estoy jugando. Y es que me decía, no, tiene que ser de esta forma. Hasta hacía estricto el teatro. Dios mío, incúlcaselos de manera de juego y vas a ver cómo es re fácil jugar con un niño, cómo es re fácil meterse en esa ficción. ¿Listo? Sí, Bueno, pues si no hay más comentarios acá arriba y allá abajo sin que tenga esto ningún significado simbólico, pues yo les quiero agradecer muchísimo, felicitarlos a todos y cada uno de ustedes y además por la honestidad y la generosidad también el día de hoy en esta plática. Se los agradezco muchísimo, los felicito y pues la mejor de las suertes y tratemos de abrir los ojos. ¿No? Gracias. Viene Alfredo también a decirnos cosas. Entonces, vamos a esperarlo tantito. Yo tengo un estreno, están invitados al Teatro de las Artes, dirige Hugo Arrevillaga, es con la Compañía Nacional de Teatro y me tengo que ir corriendo. Discúlpenme. Muchas gracias. Si les gustó, coméntenle, si no, no diga nada, por favor. Sugerencias. Axel, dinos, eres un maestro total. Bueno, a ver, citando a KCO, fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el de triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando su fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. En un mundo global, cuando buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal, cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivos y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. No, es que ahorita
Y es que muchas veces la tecnología hasta los mata. Yo tengo a mi hermanito Elías, él nació cuando yo tenía 14 años, tenía 2 años cuando yo estaba filmando esta película. No más, ahorita mis papás le ponen el teléfono y así, ¿puedo jugar a tal juego? En vez de ellos crear su juego, no manches, es que eso sí está grave. Nada más piénselo, porque le matan la creación, piénselo. Le compran un juguete de Spider-Man y ven la película de Spider-Man. Van a replicar la historia, no van a crear. Así de Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo tan precioso. Gracias a las y los asistentes por este tiempo que esperemos haya sido también para saborear, para disfrutar, para escuchar. Nos hace muy felices poder tener estos espacios con la comunidad, con una CCCera transatlántica y doctora además, ¿no? Ahí me duele la espalda, doctora, entonces. Pero bueno, gracias, de veras, gracias a todo el equipo, gracias Patricia, gracias a todas y a todos ustedes por este tiempo, por darnos sus palabras y su presencia, y gracias nuevamente a ustedes, que lo hayan disfrutado mucho.